A ver, ¿puede la ley fundamental de un país ser algo más que un simple documento histórico? ¿Puede ser una fuerza viva que impulse el cambio? Pues hoy vamos a ver justo eso, cómo la Constitución de Colombia nació de una crisis tremenda para convertirse, bueno, en el campo de batalla donde se juega el futuro del país. Para entender el cambio, primero hay que entender qué había antes, y esta era la descripción que se le daba a la antigua Constitución colombiana. Una sabana de retazos. Es una metáfora potentísima, ¿verdad? Sugiere algo que está remendado, que ya no tiene coherencia, que no servía para unir a la nación. Vale, pues vamos a meternos de lleno en el contexto. A finales de los 80, Colombia vivió un periodo de una turbulencia extrema. Hablamos de una crisis tan profunda que hizo evidente que se necesitaba un nuevo pacto social, y era urgente. Es que hay que imaginarse la situación. Un marco legal con un siglo de antigüedad, que había sido parcheado literalmente más de 70 veces. Y con eso se intentaba hacer frente a la violencia brutal de los cárteles, a la reactivación de las guerrillas. Vamos, que el Estado estaba en una crisis de legitimidad gravísima. Y ese texto antiguo, esa sabana de retazos, pues sencillamente ya no daba más de sí. Pero como suele pasar, de la crisis surgió una solución. Y una solución inesperada. No vino de los despachos del poder, sino que nació en las calles, en las universidades. Fue un movimiento ciudadano el que se convirtió en el auténtico protagonista de esta historia. Lo realmente interesante de esta cronología es ver que este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, ni mucho menos. Fue un impulso que se fue construyendo durante más de una década. Empezó con el paro cívico del 77, luego las comisiones ciudadanas en el 87 y un punto clave en el 89, los diálogos de paz con el M-19, que pusieron la idea de una nueva constitución sobre la mesa. Todo esto culminó en el movimiento de la séptima papeleta y finalmente en la votación oficial a finales de 1990. Esta iniciativa es fascinante, de verdad. Fue una idea que nació totalmente fuera del sistema político tradicional. En las elecciones de marzo del 90, en las que se votaban 6 papeletas oficiales, los estudiantes promovieron que la gente metiera en la urna una séptima, una papeleta no oficial, que pedía a gritos una nueva constitución. ¿El resultado? Una respuesta masiva, un mandato popular que era sencillamente imposible de ignorar. Y así fue como se convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Se eligieron 70 delegados, un grupo increíblemente diverso que representaba a todo el espectro político, incluyendo a exmiembros del M-19 que acababan de dejar las armas. Tuvieron 150 días para redactar el futuro de Colombia. Casi nada. Muy bien, ¿y cuál fue el resultado de todo este proceso? Pues una Carta Magna absolutamente innovadora, diseñada para ser mucho más que una simple ley. La Constitución de 1991. Su objetivo era clarísimo: dejar atrás para siempre esa sábana de retazos y construir un Estado social de derecho que fuera moderno, pluralista y participativo. Y aquí está la clave de todo, el punto crucial. La gran innovación fue su enfoque total en los derechos. Es que por algo la llaman la Constitución de los Derechos, ¿no? Porque no se quedó solo en los derechos fundamentales de toda la vida. No. Incorporó también los derechos sociales, los económicos y los que se conocen como colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano. Y, lo que es importantísimo, creó herramientas reales, como la acción de tutela, para que cualquier ciudadano pudiera exigir que se protegieran sus derechos. Y esto ilustra a la perfección uno de sus aspectos más revolucionarios. La jurisprudencia, de hecho, ha llegado a hablar de una constitución ecológica. Hay casi 50 artículos que en conjunto establecen que la protección de la naturaleza es un principio fundamental que lo impregna todo, llegando a subordinar el interés privado al interés público de conservar el medio ambiente. Claro. Para garantizar que todo esto no se quedara en papel mojado, la Constitución creó instituciones nuevas y muy poderosas. Por un lado, la Corte Constitucional, como la guardiana suprema del texto. Por otro, la Fiscalía General y la Procuraduría. Todo un nuevo sistema de pesos y contrapesos para una nueva era. Bien, pues ahora damos un salto al presente para ver cómo este marco legal de 1991 sigue siendo la base, el terreno de juego, para las grandes transformaciones que se están dando en Colombia hoy mismo. En esta tabla se resumen algunas de las reformas más ambiciosas que se han aprobado o debatido últimamente. Van desde rediseñar por completo el sistema de pensiones hasta una reforma laboral que busca más estabilidad, pasando por una ley agraria para abordar una de las raíces del conflicto armado, e incluso la prohibición de las corridas de toros se ha legislado bajo este paraguas constitucional. Y ojo, que estas reformas tienen un impacto económico real y muy medible. Por ejemplo, para financiar los compromisos del país, incluyendo las nuevas garantías sociales, se aprobó un aumento del cupo de endeudamiento de más de 17.000 millones de dólares. Y una parte de ese nuevo enfoque social se ve en la reforma de las pensiones, que creará un aporte solidario de 223.800 pesos colombianos para los adultos mayores más vulnerables. Todo esto nos lleva a la idea central de hoy.
La Constitución de 1991 no es una pieza de museo, para nada. Es un documento vivo, que se debate y se moldea constantemente. Y aquí va un dato que seguro que sorprende a más de uno. En sus poco más de 30 años de vida, esta nueva Constitución ya ha sido reformada más de 40 veces. Esto demuestra hasta qué punto sigue siendo el centro neurálgico de la vida política y social del país. En definitiva, si miramos el viaje completo, desde aquel levantamiento ciudadano de la séptima papeleta hasta las batallas legislativas de hoy, lo que vemos es una Constitución que funciona como una herramienta activa para la transformación nacional. No es un texto sagrado e intocable, sino un marco dinámico para el debate. Y cerramos con esta pregunta que dejamos en el aire para la reflexión. La historia de la Constitución colombiana del 91 al final nos obliga a pensar en esa tensión fundamental que existe en cualquier democracia. ¿Cómo mantener la estabilidad de unas reglas de juego y a la vez responder a las demandas de una sociedad que no para de evolucionar?